Listo. Hoy en día vamos a leer del artículo 33 al artículo 44 del Código Penal. Entonces vamos a comenzar. Artículo 33. Inimputabilidad. Es imputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será imputable el agente que hubiera preordenado su trastorno mental. Los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 33A. Medidas en caso de declaratoria de imputabilidad. En los casos de declaratoria de imputabilidad por diversidad sociocultural o de inculpabilidad por error de prohibición culturalmente condicionado, el fiscal delegado que haya asumido la dirección, coordinación y control de la investigación ordenará a la autoridad competente la implementación de medidas pedagógicas y diálogos con el agente y dejará registro de estas. En todo caso, se aplicarán las acciones policivas y de restitución de bienes previstas en el Código de Procedimiento Penal a las que haya lugar, a fin de garantizar el restablecimiento de los derechos de la víctima y las medidas de no repetición necesarias. Párrafo. El Gobierno Nacional reglamentará y promoverá los programas de pedagogía y diálogo. Estos deberán respetar la diversidad sociocultural. Título cuarto. De las consecuencias jurídicas de la conducta punible. Capítulo primero. De las penas, sus clases y sus efectos. Artículo 34. De las penas. Las penas que pueden imponer con arreglo a este código son principales, sustituidas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales. En los eventos de delito culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de las conductas han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero, compañera permanente, hermano, adoptante o adoptativo o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescribir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. Artículo 5, modificado por la Ley 2098 del 2021, artículo 2, penas principales. Son penas principales la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagran en la parte especial. Artículo 36, modificado por Ley 2292 del 2023. Artículo 3, penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido es sustituido de la multa. La prestación de servicios de utilidad pública para mujeres cabeza de familia será sustituido de la pena de prisión de conformidad con los parámetros previstos en la presente ley. Artículo 37, modificado por Ley 2098 del 2021, artículo 3, también modificado por Ley 2197 del 2022, artículo 5, la prisión. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas. Primero, la pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso. Segundo, su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que suponga la reducción de la condena, se ajustará a lo dispuesto en las leyes y en el presente código. 3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena. Artículo 38, modificado por Ley 1709 del 2014, artículo 22, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el juez determine. El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de justicia. Párrafo.
La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión. Artículo 38A, derogado por la Ley 1709 del 2014, artículo 107. Artículo 38B, adicionado por la Ley 1709 del 2014, artículo 23. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Primero, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos. 2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2 del artículo 68A de la Ley 599 del 2000. 3. Que se muestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso, corresponde al juez de conocimiento que imponga la medida establecer los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo. 4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones. A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial. B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del IP para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiera el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Artículo 38C, adicionado con la Ley 1709 del 2014, artículo 24. Control de la medida de prisión domiciliaria. El control sobre estas medidas sustitutivas será ejercido por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPE. El INPE deberá realizar visitas periódicas a la residencia del condado y le informará al despacho judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena. Con el fin de contentar con medidas adicionales de control, el INPE suministrará la información de las personas cobijadas con esta medida a la Policía Nacional mediante el sistema de información que se acuerde entre estas entidades. Paráfraso. La persona sometida a prisión domiciliaria será responsable de su propio traslado a las respectivas vigilancias judiciales, pero en todos los casos requerirá de autorización del IP para llevar a cabo el desplazamiento. Artículo 38D, adicionado de Ley 1709/2014, artículo 25, ejecución de la medida de prisión domiciliaria. La ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que pertenezca al grupo familiar de la víctima. El juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vigilancia eléctrico. El juez podrá autorizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o morada, pero en este caso se controlará el cumplimiento de la medida mediante un mecanismo de vigilancia electrónica. Artículo 38E, adicionado por Ley 1709 del 2014, artículo 26, redención de penas durante la prisión domiciliaria. La persona sometida a prisión domiciliaria podrá solicitar la redención de pena por trabajo por educación ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de acuerdo a lo señalado en este código. Las personas sometidas a prisión domiciliaria tendrán las mismas garantías de trabajo de educación que las personas privadas de la libertad en centro de reclusión. Parágrafo. El ministro de Trabajo generará en coordinación con el ministro de Justicia y el IP las condiciones necesarias para aplicar la normativa vigente sobre el teletrabajo a las personas sometidas a prisión domiciliaria. Artículo 38F, adicionado con la Ley 1709 del 2014, artículo 27. Pago del mecanismo de vigilancia electrónica. El costo del brazalete electrónico, cuya tarifa será determinada por el Gobierno Nacional, será sufragado por el beneficiario de acuerdo a su capacidad económica, salvo que se demuestre fundamentalmente
que el beneficiario carece de los medios necesarios para costearla, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno Nacional. Artículo 38G, adicionado con la Ley 1709 del 2014, artículo 28 y modificado por la Ley 2014 del 2019, artículo 4. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurra los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38b del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que se fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio, contra el derecho internacional humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de menores, uso de menores para la comisión de delitos, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas, financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada, administración de recursos con actividades terroristas y delincuencia organizada, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restrictivo, uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y en el incienso 2 del artículo 376, peculado por aprobación, consusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar o ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servicio público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno en la actuación penal, amenazas a testigo, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en los delitos que afecten el patrimonio del Estado. Parágrafo. Los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por aprobación, consusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servicio público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción de material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo. Artículo 38H, adicionado por la Ley 2292 del 2023, artículo 5, prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la prisión. La prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la prisión para mujeres cabeza de familia consistirá en el servicio no remunerado que en libertad ha de prestar las mujeres condenadas a favor de instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, no gubernamentales, mediante trabajos de utilidad pública en el lugar de domicilio. El juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, según el caso, previo consentimiento de la condena, podrá sustituir la pena de prisión por la de prestación de servicios de utilidad pública durante la cantidad de horas que determine al momento de dictar la sentencia o en cualquier momento para dentro de la ejecución de la misma. Para la dosificación del número de horas que debe prestar la condena, el juez deberá atender a los siguientes criterios. Primero, la condenada deberá trabajar un total de 5 horas de prestación de servicios de utilidad pública por cada semana de privación de libertad que se le imponga o que tenga pendiente de cumplir. Segundo, la jornada de prestación de servicios de utilidad pública no podrá ser superior a 8 horas diarias. Tercero, la prestación de servicios de utilidad se deberá cumplir con un mínimo de 5 horas y un máximo de 20 horas semanales. Cuarto, la prestación de servicios de utilidad no podrá interferir con la jornada laboral o educativa de la condenada. 5. La prestación del servicio de utilidad pública deberá realizarse en el lugar de domicilio del núcleo familiar de las personas que están a cargo de la mujer cabeza de hogar. En la dosificación de las horas de ejercicio, el juez deberá tener en cuenta la responsabilidad de cuidado de la condenada.
El Ministerio de Justicia realizará convenios con las entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales y elaborará un listado de entidades y oportunidades de servicio de utilidad pública habilitados para la ejecución de esta pena sustitutiva. Este listado lo remitirá trimestralmente al INPE y al Consejo Superior de la Judicatura o a quien haga sus veces, y por intermedio de los consejos seleccionables de la Judicatura a los juzgados de conocimiento y de ejecución de penas y medidas de seguridad. Las entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales que se encuentren en incapacidad de recibir a las personas condenadas para el cumplimiento de la prestación de servicios de utilidad pública solicitarán al Ministro de Justicia su inclusión en el listado. El Ministro de Justicia y del Derecho podrá delegar a gobernadores y alcaldes la realización del listado de organizaciones y entidades. Para todos los efectos, en el diseño de plan de servicios, junto con la condenada, el juez podrá evaluar una acción distinta a las organizaciones incluidas en los listados, de acuerdo a los criterios que establezca el Ministerio de Justicia y del Derecho. En caso de que el domicilio de la condenada no existan organizaciones que estén en capacidad de recibir a la persona condenada, será responsabilidad de la máxima autoridad administrativa del ente territorial de la zona en que se encuentre suministrar un servicio de utilidad pública para el cumplimiento del sustitutivo. El juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá complementar la imposición de prestación de servicios de utilidad pública por el cumplimiento de otros requisitos adicionales, de conformidad con el artículo 38M del presente Código. Parágrafo. Para los efectos de este artículo se entenderán como servicios de utilidad pública los que la condenada realice un beneficio a la sociedad, las cuales podrá consistir en labores de recuperación o mejoramiento del espacio público, apoyo o asistencia a las víctimas siempre que éstas los acepten, asistencia a comunidades vulnerables, realización de actividades de carácter educativo en materia cultural, vial, ambiental y otras similares que permitan el restablecimiento del tejido social afectado por el delito. El juez deberá asegurarse de que el plan de servicios que se pacte con la condenada para prestación del servicio de utilidad pública incluya labores que contribuyan a su formación educativa y o profesional, procurando no asignar únicamente labores tradicionalmente asignadas a las mujeres. Artículo 38 y adicionado con Ley 2292 del 2023, artículo 7. Requisitos para conceder la prestación de servicios de utilidad pública como sustitutivo de la prisión. Son requisitos para conceder la prestación de servicios de utilidad pública. Primero, que la pena impuesta sea igual o inferior a 8 años o se trate de condenas impuestas por la comisión de los delitos establecidos en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377 del Código Penal. 2. Que la condenada no tenga antecedentes judiciales, esto es, una condena en firme de entre los 5 años anteriores a la comisión del delito, salvo que se trate de delitos culposos, que tenga como pena principal la multa o que sea por los mismos delitos del numeral anterior. 3. Que la condenada manifieste su voluntad de vincularse libremente a la pena sustitutiva de prestación de servicios de utilidad pública. 4. Que se muestre que es madre cabeza de familia, que para los efectos de esta ley será entendido como tener vínculos familiares, demostrando que la condenada ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su cargo afectivo, económico y socialmente de manera permanente hijos menores de edad o personas en condiciones de discapacidad permanente. 5. Que la conducta atribuida a la condenada no tipifique el delito establecido en el artículo 188D del Código Penal. 6. Que se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que afectan la manutención del hogar. 7. Que la condenada comparezca personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ella o en los términos acordados en el plan de servicios. El servicio de utilidad pública en los términos descritos podrá aplicarse en los casos de concurso de conductas punibles y de concierto para delinquir de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la presente ley.
La medida consagrada en la presente ley no será aplicada cuando la pena menor a 8 años de prisión se refiera al tipo penal de violencia intrafamiliar consagrado en el artículo 229 del Código Penal. Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la presente ley, le corresponderá al Gobierno Nacional reglamentar la materia con el fin de que se suscriban convenios entre la Nación y el distrito o los municipios para el cumplimiento de los servicios de utilidad pública en entidades del Estado. Artículo 38J, adicionado por la Ley 2292 del 2023. Artículo 8. Ejecución de la medida de prestación de servicios de utilidad pública como sustitutivo de la prisión. En el momento de la individualización de la pena, la condenada o su defensor presentarán ante el juez de conocimiento un plan de ejecución del servicio de utilidad pública o cuando ella haya sido aceptada por alguna de las entidades que para tal efecto tenga convenios con el Ministerio de Justicia y del Derecho descritas en el artículo 38H de la presente ley. Se determinará el lugar, horario y plan de conocimiento del servicio de utilidad pública. Lo anterior será aprobado por el juez de conocimiento de la sentencia y ordenado a la condenada iniciar su ejecución. Cuando la condenada voluntariamente solicite la sustitución de la pena de prisión por la prestación de servicios de utilidad pública, sin presentar un plan de servicios, el juez de conocimiento al momento de dictar la sentencia podrá concederla, imponiendo el número de horas que deberá cumplir, y le ordenará presentarse ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que elabore el plan de servicio. Corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, con base en el listado de oportunidades de utilidad pública o de acuerdo a los criterios que establezca la reglamentación del Ministerio, definir conjuntamente con la condenada el lugar, horario y el plan de cumplimiento de servicios, de manera que no interfiera con su jornada laboral o educativa. La condenada contará con 15 días hábiles a partir de la ejecutatoria de la sentencia para presentarse ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad y definir el plan de servicio, atendiendo el lugar más cercano a su domicilio o a sus vínculos sociales y familiares. Una vez determinado el plan de servicio por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, la condenada deberá iniciar el servicio de manera inmediata, sin que en ningún momento supere los 5 días hábiles siguientes, a menos que comprueben causas de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso no podrá superar los 15 días hábiles. Si la condenada no iniciara la prestación de servicios de utilidad pública en los términos antes señalados, se revocará la sustitución y deberá cumplir la pena de prisión impuesta, excepto en los casos que no haya iniciado por situaciones ajenas a su voluntad. Artículo 38 que, adicionado por Ley 2292 del 2023, artículo 9, sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la prestación de servicios de utilidad pública. La condenada que se encuentre privada de la libertad al momento de la promulgación de la presente ley podrá solicitar ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la sustitución de la pena de prisión que tenga pendiente de cumplir por la prestación de servicios de utilidad pública. El juez de ejecución de medidas de penas y medidas de seguridad, cuando se cumplan los requisitos del artículo 38, y sustituirá la pena de prisión que reste por incumplir por la de prestación de servicios de utilidad pública, descontando el tiempo que lleve de cumplimiento de la pena e imponiendo el número de horas correspondiente, atendiendo a los criterios contemplados en el artículo H de este Código. Artículo 38L, adicionado por Ley 2292 del 2023, artículo 10. Control de la medida de prestación de servicios de utilidad como sustitutivo de la prisión. Las entidades que hayan facilitado la prestación del servicio informarán mensualmente al juez de ejecución de penas y de medidas de seguridad la actividad desarrollada por la condenada y las indicaciones relevantes para juzgar el cumplimiento de la pena durante el desarrollo del plan de ejecución, así como la finalización del mismo, conservando en sus archivos copias de este informe hasta el término de 6 años o una fijación previamente por el juez. El informe deberá ser acompañado de los registros que acrediten el cumplimiento de la actividad del plan de servicios y con la indicación de fechas y horarios. Artículo 38M, adicionado por Ley 2292 del 2023, artículo 11. Requisitos adicionales de la prestación de servicios de utilidad pública. El juez de conocimiento o el de ejecución de penas y medidas de seguridad podrán exigir a la condenada el cumplimiento de uno o varios de los requisitos adicionales siguientes. Primero,
No recibir o acudir a determinados lugares. 2. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. 3. Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia o consumo problemático de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, siempre y cuando dicha dependencia haya tenido relación con la conducta por la que fue condenada. 4. Someterse voluntariamente a un tratamiento médico psicológico cuando se trate de eventos en que el estado de salud físico o mental hayan tenido relación la comisión de delito por el cual fue condenada. 5. Colaborar activamente y efectivamente en el tratamiento para la recuperación de las víctimas si éstas lo admiten. 6. Comprometerse a dejar definitivamente las armas y abstenerse de participar en actos delincuenciales. 7. Observar buena conducta individual, familiar y social. Parágrafo. Lo dispuesto en el numeral 5 del presente artículo podrá realizarse por medio de programas de justicia restaurativa previstos en el ordenamiento jurídico. 38N. Adicionado por Ley 2292 del 2023, artículo 12. Faltas en la prestación de servicios de utilidad pública. Si durante el periodo de prestación de servicios de utilidad pública la condenada violara injustamente cualquiera de las obligaciones o requisitos adicionales impuestos, corresponderá al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad determinar la gravedad del incumplimiento previo a requerimiento a la condenada dentro del marco del debido proceso. La entidad en donde se ejecute la prestación de servicio, hecha las verificaciones necesarias, comunicará al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Primero, si la persona se ausenta del servicio durante una jornada sin justificación alguna. Segundo, si a pesar de los requerimientos del responsable del centro de servicio su rendimiento fuera sensible o inferior al mínimo exigible. Tercero, si se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifieste las instrucciones que le diere la jornada en donde se ejecuta la prestación de servicio con relación al plan aprobado. 4. Si por alguna otra razón su conducta fuere tal que el responsable de servicios se negase a seguir ejecutando el plan de servicio. Cuando se presenta alguna de las situaciones enunciadas en los numerales anteriores, el juez requerirá a la condenada para que explique los motivos de su comportamiento y, de considerarlo necesario, modificará el plan de prestación de servicios. En caso de renuncia o de que alguna de estas situaciones presente en más de 3 oportunidades, la medida sustitutiva se revocará y el tiempo restante de la pena se cumplirá en prisión. Si la condenada faltare al servicio por causa justificada, no se entenderá como abandono de la actividad. El servicio no prestado no se computará como cumplimiento de la pena. 38Ñ. Adicionado por Ley 2292 del 2023, artículo 13. Extensión de la pena de prestación de servicios de utilidad pública. Cumplida la totalidad de la ejecución del plan de servicio fijado por el juez, la condenada quedará extinguida previa resolución judicial que así lo determine. Artículo 39, modificado por Ley 1453/2011, artículo 16. La multa. La pena de multa se sujetará a las siguientes reglas. Primero, clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión y en tal caso cada tipo penal consagra su montón, que nunca será superior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad multa, casos en los cuales el respectivo tipo penal solo hará mención a ella. 2. Unidad multa. La unidad multa será primer grado. Unidad multa equivale a un salario mínimo legal mensual. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades multas. En el primer grado estarán ubicadas quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y segundo criterio, unidad multa equivalente 10 salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 1 o 10 unidades multa. En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio en el último año
superiores a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 50. Tercer grado. Una unidad multa equivale a 100 salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades multa. En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio en el último año superiores a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La unidad multa se duplicará en aquellos casos en que la persona haya sido condenada por delito doloso o preteritencional entre los 10 años anteriores. Tercero, determinación. La cuantía de la multa será fijada en forma motivada por el juez teniendo en cuenta el daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo, la situación económica del condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar. Cuarto, acumulación. En caso de concursos de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá ser el máximo fijo en este artículo para cada clase de multa. Quinta, la unidad multa deberá pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia haya quedado en firma, a menos que se acuda a algunos de los mecanismos sustitutivos que a continuación se contemplarán. Sexta, amortización a plazos. Al imponer la multa o posteriormente, podrá el juez, previa demostración por parte del penado de su capacidad material para sufragar la pena en un único e inmediato acto, señalar plazos para el pago o utilizarlo por cuotas dentro de un término no superior a 2 años. La multa podrá fraccionarse en cuotas cuyo número no podrá ser de 24, con periodos de pago no inferiores a 1 mes. Amortización mediante trabajo. Acreditar la imposibilidad de pago podrá también el juez autorizar previa conformidad del penado la amortización total o parcial de la multa mediante trabajos no remunerados en asuntos de inequívoca naturaleza e interés estatal o social. Una unidad multa equivale a 15 días de trabajo. Los trabajos le obligan a prestar su contribución no remunerada en determinadas actividades de utilidad pública o social. Estos trabajos no podrán imponerse sin el conocimiento del penado y su ejecución se ceñirá a las siguientes condiciones. Primero, su duración diaria no podrá ser de 8 horas. Segundo, se preservará en la ejecución la dignidad del penado. Tercero, se podrá prestar a la administración, a entidades públicas, a asociaciones de interés social. Para facilitar su prestación, la administración podrá establecer convenios con entidades que desarrollen objetivos de claro interés social o comunitario. Se preservará el trabajo a realizar en establecimientos penitenciarios. Cuarto, su ejecución se desarrollará bajo el control del juez o tribunal sentenciario. El juez de ejecución de penas, en su caso, o despachos que para el efecto podrán requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la administración o a la entidad o asociación en que se presten los servicios. Gozará de aprobación dispensada a los sentenciados por la legislación penitenciaria en materia de seguridad social. Su prestación no se podrá supeditar a logros de interés económicos. Las disposiciones de la ley penitenciaria se aplicarán supletoriamente en lo previsto en este código. En los eventos donde se admita la amortización de la multa por los sistemas de plazos o trabajo, el condenado suscribirá acto de compromiso donde se detallen las condiciones impuestas por el juez. Artículo 40. Conversión de la multa en arresto progresivo. Cuando el condenado no pagare o amortizare voluntariamente o incumpliere el sistema de plazos concedidos en el evento de la unidad multa, se convertirá en arresto de fin de semana. Cada unidad multa equivale a 5 arrestos de fin de semana.
La pena sustitutiva de arresto de fin de semana oscilará entre 5 y 50 arrestos de fin de semana. El arresto de fin de semana tendrá una duración equivalente a 36 horas y su ejecución se llevará a cabo durante los días viernes, sábados o domingos en el establecimiento carcelario del domicilio del arrestado. El incumplimiento injustificado en una sola oportunidad por parte del arrestado dará lugar a que el juez que vigile la ejecución de la pena desea que el arresto se ejecute de manera ininterrumpida. Cada arresto de fin de semana equivale a 3 días de arresto ininterrumpido. Las demás circunstancias de ejecución se establecerán conforme a las prevenciones del Código Penitenciario, cuyas normas se aplicarán supletoriamente en lo previsto en este código. El condenado sometido a responsabilidad personal subsidiaria derivada del impago de la multa podrá hacer cesar la privación de la libertad en cualquier momento en que satisfaga el total o la parte de la conducta pendiente de pago. Artículo 41. Ejecución coactiva. Cuando la pena de la multa concurra con una privativa de la libertad y el penado se sustrajere a su cancelación integral o a plazo, se dará traslado del asunto a los jueces de ejecuciones fiscales para efectos de que desarrollen el procedimiento de ejecución coactiva de la multa. Igual procedimiento se seguirá cuando una misma sentencia se impongan las diferentes modalidades de la multa. Artículo 42, modificado por Ley 2197 del 2022, artículo 6, destinación. Los recursos obtenidos por concepto del recaudo voluntario o coactivo de multas ingresarán al Tesoro Nacional con imputación a rubros destinados a la prevención del delito y al fortalecimiento de la estructura carcelaria. Se consignará a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho en un fondo de cuenta especial. Estos recursos podrán cofinanciar infraestructura y dotación de centros de penitenciarios y carcelarios en todo el territorio nacional. Artículo 43. Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos. Primero, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Segundo, la pérdida del empleo o cargo público. Tercero, modificado por Ley 1762 del 2015, artículo 2, la inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio, bien sea de forma directa o indirecta en calidad de administrador de una sociedad, entidad sin ánimo de lucro o cualquier tipo de ente económico nacional o extranjero. Cuarto, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría. 5. La privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas. 6. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 7. La privación del derecho a recibir en determinados lugares o de acuerdo a ellos. 8. La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 9. La expulsión del territorio nacional para los extranjeros. 10. Adicionado por Ley 12 del 52 del 2008, artículo 24. La prohibición de aproximarse a la víctima y o integrantes de su grupo familiar. 11. Adicionado por Ley 12 del 57 del 2008, artículo 24. La prohibición de comunicarse con la víctima y o con integrantes de su grupo familiar. Párrafo adicionado por la Ley 1257 del 2008, artículo 24. Para efectos de este artículo integran el grupo familiar, primero, los cónyuges o compañeros permanentes, segundo, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar, tercero, los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos,
Cuarto, todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrado a la unidad doméstica. Para los efectos previstos de este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio, unión libre. Artículo 44. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales. Artículo 45. La pérdida de empleo o cargo público. La pérdida del empleo o cargo público además inhabilitará al penado hasta por 5 años para desempeñar cualquier otro cargo público u oficial. Artículo 46. Modificado por Ley 1762 del 2015. Artículo 3. La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio. La pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio se impondrá por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, sin exceder los límites que alude el artículo 51 de este código, siempre que la infracción se cometa con abuso del ejercicio de cualquiera de las mencionadas actividades, medie relación de casualidad entre el delito y la profesión o contravenga las obligaciones que de su ejercicio se deriven. En firme la sentencia que impusiere esta pena, el juez la comunicará a la respectiva Cámara de Comercio para su inclusión en el Registro Único Empresarial, RUES, o el que haga sus veces, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y demás autoridades encargadas del registro de la profesión, comercio, arte o oficio del condenado, según corresponda. Artículo 47. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría priva al penado de los derechos inherentes a la primera y comporta la extinción de las demás, así como una incapacidad para obtener nombramiento de dichos cargos durante el tiempo de la condena. Artículo 48. La privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas. La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas inhabilitará al penado por el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia. Artículo 49. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y portación de arma inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia. Artículo 58. La privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares. La privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares impide al penado volver al lugar en que se haya cometido la infracción o aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. Artículo 51. Durante las penas privativas de otros derechos. Duración de las penas privativas de otros derechos. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de 5 a 20 años, salvo en el caso del inciso 3 del artículo 52. Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política. La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, industria o comercio de 6 meses a 20 años. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría de 6 meses a 15 años. La privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas de 6 meses a 10 años. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 15 años. La privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares de 6 meses a 5 años. INEC, adicionado por Ley 12 del 52 del 2008. La prohibición de
acercarse a la víctima y o a integrantes de su grupo familiar y la de comunicarse con ellos en el caso de delitos relacionados con violencia intrafamiliar estará vigente durante el tiempo de la pena principal y hasta 12 meses más. Artículo 52. Las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos que pueden imponerse como principales serán accesorias y las pondrá el juez cuando tenga relación directa con la relación de la conducta punible por haber abusado de ellas o haber facilitado su comisión o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena. En la imposición de las penas accesorias se observará estrictamente lo dispuesto en el artículo 59. En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la pena a que se y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a la que alude el inciso 2 del artículo 51. Artículo 53. El cumplimiento de las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos concurrentes con una privativa de la libertad se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con esta. A su cumplimiento, el juez oficiosamente dará la información respectiva a la autoridad correspondiente. Capítulo 2. De los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad. Artículo 54. Mayor y menor punibilidad. Además de las atenuantes y agravantes consagradas en otras disposiciones, regirán las siguientes. Artículo 55. Circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, la carencia de antecedentes penales. Segundo, el obrar por motivos nobles o altruistas. Tercero, el obrar en estado de emoción, pasión excusable o de temor intenso. Cuarto, la influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. 5. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias. 6. Reparar voluntariamente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. Asimismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. 7. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusticia sin indicación de terceros. 8. La indigencia o la falta de ilustración en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. 9. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas en cuanto hayan influenciado en la ejecución de la conducta punible. 10. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. Artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas en cuanto hayan influenciado directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor a la mitad del máximo, ni menor a la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. Artículo 57. Ira o intenso dolor. El que realice la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor causados por comportamiento ajeno grave e injustificado incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición. Artículo 58. Modificado por Ley 2197 del 2022, artículo 7. Circunstancias de mayor punibilidad. Agravantes. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o
a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Segundo, ejecutar la conducta punible por motivo adyacente, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remunerada. Tercero, que la ejecución de la condena punible está inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión o las creencias, sexo u orientación sexual o alguna enfermedad o situación de discapacidad de la víctima. Cuarto, emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. Quinto, ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificultan la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. Sexto, hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible. Séptimo, ejecutar la conducta punible que quebrantamiento de los deberes de Séptimo, ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco imponga al sentenciado respecto de la víctima. Octavo, aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Noveno, la posición distingue que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustre, poder, oficio o ministerio. Décimo, obrar en compartición criminal. 11, ejecutar la conducta punible valiéndose de un imputable. 12, cuando la conducta punible fuere cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal. 13. Cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad o total o parcialmente fuera del territorio nacional. 14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los sistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica. 15. Cuando para la realización de la conducta punible se hubieran utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva. 6. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos. 17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informativos, electrónicos o telemáticos. 18. Cuando la conducta punible fuere cometida total o parcialmente en el interior de un escenario deportivo o en sus alrededores o con ocasión de un evento deportivo antes, durante o con posterioridad de su celebración. 19. Cuando el proceso dentro de los 60 meses anteriores a la comisión de la conducta punible haya sido condenado mediante sentencia en firme por delito doloso. 28. Cuando para la realización de la conducta punible se hubiera utilizado arma blanca de fuego, armas, elementos y dispositivos menos letales. 21. Cuando las armas, elementos, dispositivos o municiones menos letales hayan sido modificados en sus características de fabricación o origen que aumenten su letalidad. Paráfrago. Se entiende como arma blanca un elemento punzante, cortante, cortopunzante o cortoconductente. Artículo 59. Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Artículo 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar en primer término los límites mínimos y máximos en los que ha de moverse. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificatorias de dichos límites, aplicará las siguientes reglas. 1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica.
2. Si la pena se aumenta hasta una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. 3. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. 4. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. 5. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. Artículo 61, modificado por Ley 2098 del 2021, artículo 4. Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad prevista en la ley en cuartos: 1 mínimo, 2 medios y 1 máximo. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva. Dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva. Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la pretensión o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto, además de los fundamentos señalados en el inciso anterior. Para efectos de la determinación de la pena y en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda. El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la Defensa. Artículo 62. Comunicabilidad de circunstancias. Las circunstancias agravantes o atenuantes de carácter personal que concurran en el autor de la conducta no se comunican a los participantes y solo serán tenidas en cuenta para agravar o atenuar la responsabilidad de aquellos que las hayan conocido. Las circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurran en el autor se comunicará a los partícipes que las hubiesen conocido en el momento de la planteación o de ejecución de la conducta punible. Capítulo 3. De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Artículo 63, modificado con la Ley 1709 del 2014. Artículo 29. Suspensión de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años de oficio o petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos. 1. Que la pena impuesta de prisión que no exceda de 4 años. 2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso 2 del artículo 68A de la Ley 599 del 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo. 3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delitos dolosos dentro de los 5 años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe la necesidad de ejecución de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extendida a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta. En todo caso, cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento. Artículo 64, modificado por Ley 1709 del 2014, artículo 30, modificado a su vez por Ley 2098 del 2021, artículo 5, libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido los siguientes requisitos. Primero, que la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena.
Segundo, que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundamentalmente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. Tercero, que demuestra arraigo familiar y social. Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional, establecer con todos los elementos de prueba llegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. En todo caso, su concesión estará supedita a la reparación a la víctima o el aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o de acuerdo pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba cuando éste sea inferior a 3 años. El juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual de considerar lo necesario. Y muchas gracias, que tenga buen día.